Buenas tardes, chavales. Hoy vamos a hablar sobre los diferentes tipos de altavoz. El altavoz es una de las partes fundamentales para el buen funcionamiento de un equipo de audio, pues son los que transmiten el sonido finalmente a nuestro oído. Podemos distinguir 5 tipos de altavoces según su frecuencia. El woofer es el altavoz más grande de la caja, normalmente desde las 6 pulgadas de diámetro hasta las 12 o 15, en el caso de altavoces profesionales. Su gran tamaño se debe a que se encarga de reproducir los sonidos más graves, para lo que se necesita tener una gran superficie que sea capaz de mover mucho aire. Su gráfica de respuesta suele cubrir desde los sonidos más graves, 50 a 100 Hz, hasta el rango vocal, 1000-4000 Hz. El mid-range es el altavoz encargado de reproducir los sonidos medios, eso es donde nuestro oído es más sensible a los detalles de las voces y el rango medio, y más rico en la mayoría de los instrumentos. Para esta función suelen utilizarse altavoces de tipo dinámico, pero en este caso y dependiendo del diseño, se puede optar tanto por membrana de cono cuando pretende cubrirse un rango más bajo de los sonidos medios, por ejemplo entre 500 y 2000 Hz, como de cúpula, cuando se pretende cubrir una parte más tirando a aguda de los sonidos medios. El tweeter es el altavoz encargado de reproducir las frecuencias muy altas, por lo que necesitamos altavoces pequeños que puedan moverse muy rápido, y además el sonido en este rango es más directivo, por lo que necesitamos una forma en la membrana que ayude a la dispersión. Por estas razones, se suelen utilizar altavoces dinámicos, con membrana de cúpula, ya que requieren incluso de mayores potenciales y dispersiones para cubrir grandes áreas. El subwoofer es el altavoz encargado de reproducir los subgraves. Este es el rango de frecuencia en el extremo bajo que tanto nos gusta y que llega a sentirse además de oírse, entre los 20 y 80 Hz. Su rango está por debajo de lo que puede reproducir un woofer, por lo que suele ser más grande y diseñado para soportar más excursión en su movimiento. Normalmente además su recinto tiene diseño bass reflex, para obtener mejor rendimiento en el extremo más profundo. En este tipo de altavoz entra en juego la posición en la que se encuentra en la habitación, ya que el efecto de ganancia de las paredes y esquinas, así como la acústica de las ondas estacionarias, puede jugar un papel fundamental en su resultado. Todo lo que hemos contado hasta aquí no tendría ningún sentido si el sonido que emite cada uno de los tipos de altavoces no estuviese previamente filtrado, para que únicamente emita el rango de sonido en el que está especializado. Es decir, al tweeter deberán recibir solo señales de sonido agudo, el woofer de grave, etc. Esta labor se realiza con un filtro electrónico que suele ir incluido en la caja del altavoz y se encarga de separar la señal que llega al altavoz en los diferentes rangos de frecuencia a repartir por cada altavoz. Ya hemos visto los tipos de altavoces, vamos a ver sus características. Las características básicas de los altavoces son la respuesta en frecuencia. Para que un equipo sea considerado de calidad, debe cubrir al menos el margen de la audiofrecuencia, entre 20 y 20.000 Hz, es decir, la frecuencia audible de los sonidos para el humano. Cuanto mayor sea la respuesta en frecuencia de un equipo, más calidad tendrá el sonido final. La potencia. Hace referencia a la potencia eléctrica que admite el altavoz. Es la cantidad de energía que se puede introducir en el altavoz, antes de que éste distorsione en exceso o de que pueda sufrir daño. Dentro de la potencia se diferencia entre potencia nominal y potencia admisible. La impedancia. La impedancia conceptual es la posición que presenta cualquier elemento o dispositivo al paso de una corriente alterna. En este caso, la fuente de audio es una mezcla de varias frecuencias, con lo que la impedancia no tendrá el mismo valor en todos los rangos de frecuencia. La impedancia se expresa en ohmios. Como en los altavoces, la impedancia varía en función de la frecuencia. Cada modelo de altavoz, en sus especificaciones técnicas, tendrá una curva con esta relación de impedancia en frecuencia distinta. La sensibilidad es el grado de eficiencia de la traducción electroacústica, es decir, mide la relación entre el nivel eléctrico de entrada al altavoz y la presión sonora obtenida. En los altavoces, a diferencia del micrófono, la sensibilidad no es un indicativo de calidad sonora, pues la práctica ha demostrado que los altavoces de inferior sensibilidad producen mejor coloración sonora. El rendimiento. El rendimiento mide el grado de sensibilidad del altavoz. Es el porcentaje que indica la relación entre la potencia acústica radiada y la potencia eléctrica de entrada. La distorsión. El altavoz es uno de los sistemas de audio que presenta mayor distorsión, por lo que los fabricantes no suelen suministrar al consumidor las cifras de distorsión de su altavoz. La distorsión tiene causas muy variadas: flujo del entrehierro, vibraciones parciales, modulación de frecuencias sobre el diagrama, linealidad de las suspensiones, etc. La direccionalidad indica la dirección del sonido a la salida del sistema, es decir, el modo en el que el sonido se disipa en el entorno.
En realidad, ningún altavoz da respuesta, pues sea cual sea su dirección en nivel global, siempre son más direccionales cuando se trata de alta frecuencia acústica y cuando se trata de baja frecuencia esperada. Una vez hablado de los tipos de altavoces y sus características básicas, vamos a hablar sobre los tipos de cajas acústicas. Las cajas paso-banda. Consiste en una caja con una pared interior donde está el woofer. En uno de los lados hay una subcaja bass reflex, en el otro puede haber un bass reflex, caja de sector o una caja sellada de cuarto orden. El problema de estos sistemas es la baja consistencia del sonido, sobre todo en espacios grandes, donde no se llega a percibir homogeneidad en el sonido. Este tipo de caja solo deja salir el sonido por el conducto. La respuesta del conducto es una mesa, con pendiente de 24 dB por octava, en ambas vertientes. Este es el motivo de que se llame paso banda. Los altavoces dipol. Consiste en una tabla con un agujero donde va situado el buffer, y su única situación es impedir el cortocircuito acústico. La forma de la radiación sonora de esta caja es si es direccional, a diferencia de los otros tipos de cajas. No tiene ningún problema de resonancia, ya que no hay paredes contra las que pueda resonar. La consecuencia es que el sonido es muy puro. Da sensación de espacio, de libertad, no de compresión como en las otras. El laberinto acústico. Consiste en una caja muy larga, llena de material absorbentes que eliminan la onda producida por el interior del diafragma. Concretamente en este modelo, por las propiedades de los tubos, cuando el diámetro es mayor que la longitud de onda, la onda se comporta como una onda plana, que se desplaza guiada por el tubo, y no se crean ondas estacionarias, por lo que si el buffer está cortado a frecuencias suficientemente bajas, este tipo de caja está libre de coloración y de resonancia. La línea de transmisión. Esta caja también se basa en la propiedad de que los tubos no hay resonancia, pero en este caso la onda creada por la parte trasera sí se usa para algo. Contribuye a reforzar las bajas frecuencias poniendo en fase a la onda trasera y delantera del diafragma. Fin.